Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos los participantes del curso y bueno, como un jueves más encantado de estar aquí acompañándoles junto a Carlos Jiménez Cid, que está por ahí. También damos la bienvenida a todo el equipo del CLAD, encabezado por Nelson de Freitas, a quien nos satisface mucho pues también contar entre la audiencia, Nair también. Ochoa, que está también con nosotros, bueno, y a todos los participantes que ya estoy viendo que están dentro del foro, pues desde Esteban Manríquez, Enrique García, María Aquino, Diego García, Melisa, López, Diego, Ibor Saavedra Daza, Eugenio Cañizares, Constanza Pacheco, Rocío Gómez, bueno, y más que ya están saludando. Como hoy hemos empezado de una manera digamos, rápida. Voy a aprovechar, antes de que empecemos directamente con la presentación, a plantear como dos cuestiones de, digamos, bueno, de servicio, de un poco relacionadas con la logística del curso, y de hecho voy a aprovechar, a ver si puedo utilizar la pantalla. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Que entiendo que ya Carlos está viendo la pantalla, sí, ¿verdad? De Sí, una eso es. página web. Ahora Sí, entiendo que ahora se está viendo el foro de Moodle, ¿no? eso Perdón, es. el debate, ¿no? Efectivamente, ahora tenemos una pantalla con el foro de debate. Recuerden que es muy importante la participación dentro de los foros. Como saben, es una parte esencial, no solamente desde el punto de vista de la evidencia que es necesario establecer de la participación, sino también porque realmente una parte muy importante del contenido del curso pues tiene lugar dentro de los foros, del intercambio de conocimiento, de aprendizaje que se va desarrollando dentro de ellos. Y en este caso, como ya saben, está abierto el nuevo foro de esta semana, desde el martes. Y bueno, pues desde la semana pasada hemos incorporado esta novedad que consiste en el planteamiento de dos hilos con las dos principales preguntas, de manera que, bueno, pues lo que les pedimos es que, por ejemplo, cuando se incorporen o quieran plantear alguna respuesta en relación a uno de los hilos, pues accedan al hilo y directamente puedan responder directamente dentro de el mismo para que toda la conversación quede de alguna forma registrada en ese hilo, ¿no? Esto ya, por ejemplo, en este caso lo podemos ver aquí, como ya tenemos varias respuestas, ¿no? Y así es mucho más fácil el seguimiento de todo el debate que se va produciendo dentro del foro. Otra cuestión que les quería comentar en relación con el desarrollo del curso es el que al fin ya tienen a su disposición al final de la plataforma de nuestro muro dentro de Moodle el trabajo final, una descripción sobre la actividad final que tienen que desarrollar. Aparte de hacer una descripción pequeña, concreta digamos, de la actividad, aparece una guía, donde pueden ustedes observar el contenido de lo que, bueno, pues les solicitamos realizar de cada actividad final. Vale, aparece una descripción bastante detallada, con lo cual yo lo que les invito es que a lo largo de esta semana podamos dedicarle un espacio digamos, ustedes puedan dedicar un espacio bueno, pues a comentar, a conocer el contenido y espero que la semana que viene, que va a ser nuestra última sesión de webinar en vivo, podamos compartir, digamos, unos minutos con sus preguntas, dudas en relación con el contenido del trabajo. ¿De acuerdo? Tengan en presente que terminaríamos el jueves que viene nuestra, digamos, última sesión en vivo.
y el lunes de la semana siguiente tienen ya que haber realizado, haber planteado, haber pensado una primera propuesta de trabajo final, ¿vale? Con lo cual yo les sugiero que a lo largo de esta semana no solamente se lean el contenido de este documento, donde aparecen todas las partes que tiene que contener digamos, el trabajo final, con una serie de preguntas que ya en su caso comentaremos. Sobre todo lo que quiero es que vayan pensando en cuál es la idea que quieren proponer de cara a ese proyecto final de la asignatura, que como saben es una parte muy importante también del propio proceso de aprendizaje de este curso. De hecho, la intención, y ya lo abordaremos la semana que viene, es que los mejores trabajos se puedan presentar en una actividad final que haremos una vez se haya terminado el curso y donde les, digamos, avisaremos con anticipación suficiente, en donde, bueno, pues se puedan presentar estos trabajos finales más destacados y de alguna manera podamos tener una sesión de clausura del curso. Con lo cual, bueno, pues estas dos cuestiones son las que les quería comentar, sobre todo, digamos, de alguna forma para, digamos, tener presente hacia dónde nos estamos acercando. Vuelvo otra vez a compartir pantalla, en este caso, para mostrarles. No sé si Carlos está viendo la Sí, pantalla sí, con la presentación. sí, ¿Cómo estoy pasando la eso presentación? es. Vale, Lo único estupendo. que no se ve en pantalla completa, pero bueno, imagino que esto lo pondrás ahora. Vamos a ver si lo podemos en pantalla completa. Eh, Vamos a ver, modo pantalla completa. Ahora se vería en pantalla, se debería ver en pantalla completa, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto, sí, Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues nada, como les decía, entramos en este módulo 4 de nuestro curso sobre inteligencia artificial y administración pública. En este caso vamos a abordar de una manera concreta digamos, el nivel intermedio relacionado con las políticas públicas, ¿no? Y diferentes áreas de acción pública y cómo la inteligencia artificial está afectando de una manera específica en diferentes ámbitos de acción que desarrollan las administraciones públicas. En concreto, la agenda para hoy tiene en cuenta estos aspectos que ven a continuación. En primer lugar, vamos a tratar de situar, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial y políticas públicas o áreas de acción pública. Muchos de ustedes trabajan, se desempeñan en diferentes organizaciones del sector público, algunas tienen que ver con el sector de la educación superior, en otros casos en fin, los transportes, con las comunicaciones, con la propia gestión de la tecnología en diferentes ámbitos, con la sanidad, con la salud, es decir, distintos ámbitos en los que la inteligencia artificial se prevé, se espera y de hecho ya se está poniendo de manifiesto que pueda tener resultados diferenciados con distintas connotaciones dependiendo de cuáles sean esos distintos ámbitos de acción pública. Entonces vamos a tratar de plantear, bueno, por qué, digamos, abordamos esta cuestión desde esta perspectiva. En segundo lugar, trataremos de refrescar los diferentes tipos y áreas de política pública y en función de eso, pues cuáles son los efectos esperados que tiene la incorporación de la inteligencia artificial dentro de ellos. En tercer lugar, abordaremos algo relacionado, una cuestión relacionada con las políticas públicas, pero desde la perspectiva del ciclo de las políticas públicas, ¿no? Algunos de ustedes seguramente estén familiarizados con la idea de la política pública como un proceso que va desde la identificación del problema, de los problemas públicos hasta la implementación y evaluación de la acción pública en ese ámbito. Y la hipótesis de partida que planteamos en este curso es que precisamente todo ese proceso del ciclo de las políticas públicas estaría cambiando en sí mismo como consecuencia de la utilización de este tipo de tecnologías emergentes relacionadas con la inteligencia artificial, que llevarían a ir superando progresivamente esa lógica más lineal hacia una lógica, digamos, más turbulenta, más en espiral, y desde luego mucho más acelerada, que es la que
nos trae de la mano la inteligencia artificial. Y finalmente, en el día de hoy nos vamos a centrar en la presentación de casos sobre inteligencia artificial, algunos de los cuales no se lo he mencionado, pero los tienen ya a disposición. De hecho, en la sesión de hoy y para esta semana en los foros tienen 4 casos, hemos preparado 4 casos. También haremos lo mismo en la sesión de la semana que viene. Tendremos otros 4 casos o 5 casos relacionados con inteligencia artificial en la administración pública que ya están siendo aplicados dentro de las administraciones públicas de la región iberoamericana. Al mismo tiempo también veremos algún otro caso, sobre todo utilizaremos un recurso que tiene la Comisión Europea, donde existe un repositorio de casos que yo también les voy a mostrar y que creo que puede ser interesante. Y finalmente mostraremos, en función del tiempo que nos quede al final, hablaremos del caso Prometea, que como algunos de ustedes ya han visto, se refiere a uno de los ejemplos de los casos de uso más destacados en relación con la utilización de herramientas relacionadas con inteligencia artificial, en este caso dentro del sector público, dentro del ámbito de Argentina, y que bueno, pues nos ofrece una evidencia sobre bueno, pues las implicaciones que tiene digamos, la incorporación dentro de este ámbito, en este caso de la política de justicia, qué implicaciones tiene desde esta perspectiva de política pública y sobre todo considerando bueno, pues, el impacto, ¿no? Finalmente hablaremos o daremos paso a una serie de conclusiones que abrirán, como siempre, pues, un espacio para que podamos conversar e intercambiar sobre el contenido de la sesión y sobre las lecturas y sobre el trabajo que tenemos que hacer a lo largo de la semana. Empezando por la primera de las cuestiones que tiene que ver con la inteligencia artificial y las políticas públicas. En este caso, bueno, como saben, vamos a seguir nuestro modelo de capas de inteligencia artificial en la administración pública y en este caso nos situaríamos en este segundo nivel, ¿no? Que es un nivel, lo que llamamos nivel mezzo, nivel intermedio, entre la política y las personas, o mejor dicho, entre la estrategia y las personas, estaríamos dentro del ámbito de las políticas públicas de las áreas de servicio público, ¿no? Y ahí ya podemos observar que efectivamente hay ámbitos de actividad pública como la salud, la educación, la policía, el ámbito impositivo, las fronteras, el control de las fronteras y otros en donde ya se están incorporando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aquí lo que nos interesa fundamentalmente, y una de las cuestiones que me parece relevante y que creo que tengan ustedes en cuenta, es, digamos, identificar factores de éxito, ¿no? Y por qué hay determinados sectores de política pública, determinados ámbitos donde este tipo de herramientas están siendo utilizadas de una manera más intensiva, es decir, donde hay más casos de uso, por qué se produce así, por qué son áreas de éxito y por qué existe variabilidad entre esas distintas áreas de actividad, ¿no? Eso por una parte. Y luego, por otro lado, también creo que es importante que tengamos en cuenta eso que mencionaba al principio, la existencia de cambios en las etapas del ciclo de las políticas públicas en sí mismas, como consecuencia de la utilización de la inteligencia artificial. Empezando por lo más básico, ¿no? Si nos planteamos, muchos de ustedes puede que estén familiarizados con el enfoque de lo que es una política pública. Cuando hablamos en el sector público de acción pública, ¿no? Es decir, de qué es lo que hacen nuestras organizaciones, digamos, de cara a la sociedad, pues una manera de afrontar esta cuestión es hablando de un concepto muy popular que es el de las políticas públicas, que realmente se refiere a lo que ustedes ven en la transparencia, ¿no? Las políticas públicas son un conjunto de acciones y a veces no acciones que proceden de autoridades públicas y en cuyo desarrollo intervienen diferentes actores gubernamentales, a veces no actores gubernamentales, con el propósito de generar, sobre todo, y esto es lo más importante, ¿no? Algún tipo de alteración en el orden de la sociedad o solucionar un problema público específico, ¿no? Entonces, al final, lo que observamos es que el enfoque de políticas públicas es un concepto abierto que habla de acciones, pero también a veces de no acciones, ¿no? Que proceden normalmente de autoridades, ¿no? Gubernamentales o autoridades del Estado y en cuyo desarrollo intervienen diferentes actores, a veces son gubernamentales
a veces son actores no gubernamentales, también pueden ser implementadores de políticas públicas en alguna parte, empresas privadas, asociaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales de otro tipo o individuos particulares. ¿Todo ello con qué? Pues con el propósito de generar algún tipo de modificación en el orden de la sociedad o, de una manera más concreta, solucionar un problema público específico, un problema público concreto. Por tanto, podemos decir que los gobiernos y las administraciones públicas desarrollan su actividad a partir de una serie de actores, de reglas, de instrumentos, atendiendo unas áreas de interés público, que sean las áreas de política pública. Y ahí es donde entran, pues, clasificaciones de políticas públicas en función de las áreas, ¿no? Antes hablábamos de la educación, de la salud, de los transportes, de la movilidad, el pago de tributos, de la seguridad social, del control de las migraciones y muchas otras áreas de política pública en las que muchos de ustedes se encuentran involucrados. Por consiguiente, ¿qué es lo que proponemos o qué es lo que yo planteo en esta sesión? Y creo que es digamos, el eje, ¿no?, de este segundo nivel de la implementación de la inteligencia artificial, pues el hecho de que la inteligencia artificial y las diferentes herramientas que ya se están utilizando en relación o sistemas de inteligencia artificial pueden transformar cómo gobiernos y administraciones públicas desarrollan su actividad desde esa perspectiva de las políticas públicas. O, por decirlo de otra manera, la inteligencia artificial estaría alterando de alguna manera, esa forma de comprender, no, de acercarnos a los problemas colectivos y de tratar de solucionar esos problemas colectivos. Lo cual puede parecer evidente, pero creo que es relevante que lo introduzcamos desde este punto de vista. De hecho, aprovechando que tenemos la experiencia, ¿no?, ya con el caso, por ejemplo, del Observatorio de Políticas de Inteligencia Artificial de la OCDE, en el caso de la OCDE, de este observatorio, pues como pueden ustedes observar, y de hecho si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de acceder dentro a la experiencia, pues este observatorio tiene clasificadas muchas de sus experiencias relacionadas con los países miembros de la OCDE en función de diferentes, ¿no?, áreas de política pública, ¿no? Ahí pueden ver agricultura, competencia, gobierno corporativo, desarrollo, economía digital, empleo, medio ambiente, ¿no?, finanzas, sanidad, industria, emprendimiento, ¿no?, diferentes áreas, ciencia y tecnología, temas relacionados con políticas sociales, ¿no?, con comercio, etcétera. Todos estos ámbitos, como saben, pues son diferentes áreas de actividad pública. De hecho, después lo mencionaremos porque ahora estoy en esta parte más introductoria. Después veremos cómo este caso de Public Sector Tech Watch, que es digamos, es un observatorio de la Comisión Europea, también tiene clasificados muchos de los casos de uso de tecnologías emergentes, la mayoría de las cuales tienen que ver con inteligencia artificial. Están clasificados, entre otras formas, teniendo en cuenta el aspecto de el área de política pública en el que se encuentran ubicadas esos casos de uso dentro de las administraciones públicas, ¿no? Veremos después un poco sobre esto accediendo a este observatorio. Y desde luego en la carta, como siempre saben que la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial de la Administración Pública, pues nos está sirviendo y nos sirve de guía para ir incorporando, ¿no?, todos los temas que tienen que ver con el curso. Y por supuesto también dentro de la carta hay una sección específica que, como saben, tiene que ver con las dimensiones clave para la adopción de la IA en la administración pública, que sería la sección cuarta. Y dentro de esta sección aparece, digamos, claramente definido una serie de aspectos en donde claramente se pone en evidencia la relación de la inteligencia artificial con las políticas y los servicios públicos, ¿no? Y en este sentido, pues se plantea que la inteligencia artificial, de alguna manera, tenemos que considerar, por una parte, la existencia de nuevas capacidades y la posibilidad de crear valor público gracias a la inteligencia artificial,
Y por otra parte, un aspecto que me parece muy relevante, y creo que de cara, digamos, a su bagaje, ¿no? En este curso creo que es muy importante. Es el hecho de que en cada contexto nacional, y yo eso lo particularizaría, siempre les hablo de que hablemos a nivel nacional, pero que también pensemos a nivel de nuestra organización. Desde luego, a nivel nacional es claro que no se puede implementar de la misma forma la inteligencia artificial en todas las áreas de política pública. Y de hecho, los países, una de las cosas que están claramente mostrando en sus estrategias es una priorización sobre determinadas áreas de acción, porque obviamente los recursos no son ilimitados y las posibilidades de acción de las administraciones públicas tampoco lo son, ¿no? No tenemos la posibilidad de actuar de forma ilimitada en todos los ámbitos. Pues bien, yo creo que una de las cuestiones clave que tenemos que sacar de este curso es, de alguna manera, tratar de identificar no solamente desde el punto de vista de nuestro país, que también, es decir, cuáles son los ámbitos de prioridad que se están dando, ¿no? En materia de inteligencia artificial, teniendo en cuenta este marco de las políticas públicas, es decir, qué políticas públicas se están priorizando de cara a la adopción de la inteligencia artificial, pero eso lo pueden trasladar también a sus propias organizaciones. Dentro de si trabajamos en un hospital o en un ámbito sanitario, pues lógicamente no vamos a poder incorporar la inteligencia artificial en todos los ámbitos de actividad de la organización. Tenemos que ser capaces de establecer algún tipo de criterio, ¿vale? Que nos permita, ¿no? Seleccionar adecuadamente en qué ámbitos de acción pública nos interesa incorporar, digamos, la inteligencia artificial. De hecho, precisamente de eso va en parte el trabajo que tienen que hacer para este curso, y es pues seleccionar un ámbito concreto dentro de su organización en donde consideran que de forma prioritaria se podría aplicar inteligencia artificial o alguno de los sistemas de inteligencia artificial para mejorar la actividad de su organización o del ámbito de actividad de política pública donde ustedes se están desempeñando. ¿De acuerdo? Entonces, este es, digamos, un poco es el marco de referencia en el que nos encontramos. Adentrándonos un poquito, y aunque no quiero extenderme en exceso con las cuestiones conceptuales, esta parte sí que tiene una parte o una dimensión conceptual, porque, claro, tenemos que hablar de diferentes tipos de o áreas de política pública, y efectivamente eso nos va a permitir de alguna manera identificar pues, cuál es el nivel de uso y cuál es el nivel de implicación, ¿no? Que tiene la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Y para esto, digamos, utilizo una clasificación de un autor que se llama Lowy, que habla de, sobre todo, diferentes tipos de acciones que se desarrollan en el sector público, ¿no? Cuando hablamos de sector público, podemos hablar de distintas maneras de actuar, ¿no? Podemos desregular, podemos legalizar, podemos privatizar, podemos crear mercados, podemos incentivar con subsidios e impuestos, con bonos, con deducciones, podemos regular el comportamiento de las personas. Podemos producir directamente servicios, podemos contratar externamente a otros actores, bien sea con ánimo o sin ánimo de lucro para que desarrollen algún tipo de actividad. Podemos proporcionar seguros, ayudas ante situaciones adversas. Es decir, hay distintos tipos de acciones que de alguna manera nos llevan a pues, plantearnos que las administraciones públicas pueden actuar de distintas formas ante la sociedad. Esa clasificación o esas distintas maneras de entender, ¿no? La clasificación o las políticas públicas, como decía con este autor que se llama Theodore Lowy, hablaba de cuatro, digamos, tipos, ¿no? De políticas públicas en función, por una parte, de los efectos que sobre los individuos tiene la intervención realizada y, por otra parte, el tipo de coerción utilizada por el poder público, ¿no? Entonces, ante estos dos ejes nos encontramos, por una parte, y vamos a ver cada una de ellas rápidamente, con políticas regulativas, con políticas, o mejor dicho, con políticas constitutivas, políticas regulativas, políticas distributivas y políticas redistributivas, que de alguna manera combinan
esos dos elementos. Efectos que sobre los individuos tiene la intervención realizada. Por una parte, políticas públicas con efectos directos sobre la conducta de los individuos y por otra parte, políticas públicas con efectos indirectos sobre la conducta de los individuos. Y en segundo lugar, en el otro eje nos encontramos con diferentes tipos de coerción utilizada por el poder público. Por un lado, tendríamos políticas que imponen obligaciones y por otro lado, políticas públicas que establecen poderes y privilegios para los individuos. ¿Cuál es digamos, la hipótesis que yo, bueno, o el punto de partida con el que trabajamos en relación con esta clasificación? Pues que obviamente no en todos estos diferentes ámbitos de políticas públicas, ¿no? Pues nos vamos a encontrar con unas mismas posibilidades para, digamos, generar impactos a partir de la inteligencia artificial. Vamos a empezar de alguna forma de menor impacto, o al menos a día de hoy, no pensemos a lo mejor quizá en esto en otro, si hablamos a 10 años vista, es posible que cambie, pero al menos a día de hoy vamos a empezar con un impacto bajo, a día de hoy, de la utilización de inteligencia artificial hasta un impacto más alto, ¿no? Las políticas constitutivas son aquellas que establecen pues, las reglas básicas de convivencia dentro de una sociedad, ¿no? Es decir, son políticas que sobre todo muestra una facilidad para identificar la relación de perdedores y ganadores, ¿no? Relacionados con la misma, ¿no? Con este tipo de políticas. Normalmente este tipo de políticas están formuladas en las constituciones o con normas de rango legal que requieren una mayoría cualificada, muy cualificada para su adopción, ¿no? Y por ejemplo, pues aquí nos encontramos las propias constituciones con normas de no discriminación, normas sobre los niveles de gobierno encargadas en cada una de las competencias. Y aquí, a día de hoy, lo que nos encontramos es que, lógicamente, la inteligencia artificial, insisto, a día de hoy, todavía el impacto que tiene dentro de este tipo de políticas es relativamente bajo y esto lógicamente tiene que ver con, pues precisamente con esos elementos, ¿no? Más amplios que tienen que ver con, pues que el hecho de que estemos diseñando, ¿no? Pues la constitución de un país, ¿no? Pues en principio, a primera vista, parece que la utilización de IA dentro de este ámbito, pues no tendría un impacto tan directo, ¿no? Luego podemos discutir sobre esto y si esto realmente va a ser así en el futuro. En cuanto a las políticas regulativas, son aquellas que se caracterizan porque implican efectos directos sobre las conductas de los de la convivencia colectiva. Continuamos con la grabación de la sesión. Siguiente, las políticas redistributivas, ¿no? Son aquellas que imponen obligaciones a los individuos y tienen sobre ellos unos efectos indirectos, ¿no? Establecen ciertas reglas de clasificación que marcan determinados estatus, ¿no? Y suponen transferencias, sobre todo de recursos, entre grandes grupos sociales. En estos casos, este tipo de políticas redistributivas suelen requerir una elevada legitimidad social o alta valoración, ¿no? Y aquí nos encontramos con algunos casos donde ya sí muestra de manera mucho más evidente la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, el impuesto sobre la renta, la creación de la seguridad social para la financiación de las pensiones, subsidios por desempleo, es decir, son políticas donde se pueden establecer o donde se establecen determinados criterios de elegibilidad en donde, en base a la existencia o disponibilidad de grandes datos dentro del sector público, es posible una utilización más directa de herramientas ligadas a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces aquí, de alguna manera, vemos cómo efectivamente en este tipo de políticas, pues claramente es posible, ¿no? En la utilización de este tipo de herramientas. Finalmente, nos encontraríamos con las políticas distributivas. En el caso de las políticas distributivas estamos hablando de aquellas en donde se confieren facilidades y privilegios incondicionalmente, ¿no?
hay una facilidad para desagregar los recursos unidos a ellas y repartirse en pequeñas unidades independientes, ¿no? En este caso se trata de decisiones altamente individualizadas en las que la persona favorecida y desfavorecida no necesitan enfrentarse directamente, ¿no? Y suelen implantarse por unidades administrativas u organizaciones de misión con funciones precisas, ¿no? En este caso, estamos hablando sobre todo de cuestiones como los subsidios para agricultores, cheques por el nacimiento de hijos, ayudas para personas dependientes. Y dentro de todo este tipo de políticas distributivas, en donde sobre todo hablamos de subsidios, subvenciones al alquiler, becas, asistencia a dependencia, beneficios para personas con discapacidad, etcétera. Dentro de este ámbito también nos encontramos un potencial bastante alto para la, digamos, incorporación de diferentes herramientas de inteligencia artificial, precisamente porque aquí también es posible una utilización de datos masivos de grandes datos para desarrollar ese tipo de clasificaciones de los ciudadanos y para de alguna forma realizar grandes cálculos de datos, ¿no? Basados en no solamente en el coste económico, sino también en las posibilidades o las características que tienen los distintos individuos que pueden verse favorecidos por cada una de estas acciones de carácter distributivo, ¿no? Es decir, que vemos cómo pasamos desde las políticas constitutivas, pasando por las regulativas, redistributivas y distributivas, y vemos cómo de alguna manera vamos aumentando, ¿no? El potencial que tiene la utilización de la inteligencia artificial en cada uno de esos ámbitos de política pública. Esto es una manera de pensar, ¿no? Es decir, de alguna forma nos acercamos, ¿no? A diferentes ámbitos de acción pública y pues eso nos hace de alguna manera imaginar y tratar de proyectar, bueno, pues en qué esferas de actividad va a ser más viable, más factible. Lo cual no significa que con el tiempo esta clasificación que a día de hoy estaría en los términos que yo les he planteado, pues pueda ir variando con el paso del tiempo. Esta clasificación de alguna manera también tiene algo que ver, ¿no? con digamos, la existencia de lo que normalmente eso nos solemos encontrar en cualquier gobierno de cualquier nivel, ¿no? Es decir, la existencia de distintos ámbitos de actividad clasificados, ¿no? Por funciones, ¿no? Que tienen que, bueno, pues de alguna manera podríamos plantearnos, ¿no? Y yo de hecho les invito a que durante el desarrollo de la intervención pues puedan, digamos, identificar cómo cada uno de estas diferentes áreas de política pública pues tiene más o menos oportunidades para, digamos, integrar la inteligencia artificial. De entrada, yo ya les puedo decir, ¿no? Ya les puedo adelantar que hay ámbitos de estas diferentes áreas de política pública donde, pues evidentemente, hay una utilización muy intensiva, ¿no? de diferentes herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, el caso de la sanidad, ¿no? En el ámbito de la sanidad se están desarrollando algunos de los casos más importantes relacionados con inteligencia artificial, sobre todo considerando las capacidades de diagnóstico que tienen algunos robots o algunas herramientas como consecuencia de la disponibilidad de grandes datos o de una gran cantidad de datos sobre determinadas enfermedades, ¿no? Es decir, la utilización de inteligencia artificial para ayudar en determinados tratamientos de cáncer, pues es una evidencia que ya está ahí y que de alguna manera pues está ligada a las características de este ámbito de política pública. Por ejemplo, otro ámbito donde se está utilizando de una forma muy importante este tipo de herramientas es el ámbito de la seguridad. Luego vamos a ver varios casos ligados a la situación en América Latina, donde la seguridad se ha convertido pues, en un ámbito, en un tipo de acción pública, de política pública, en el que gracias a la disponibilidad y gracias a la, de alguna forma, sofisticación de determinados instrumentos que previamente se habían desarrollado dentro de ese ámbito, ¿no? Y pues eso ha facilitado y está facilitando que se sigan desarrollando actuaciones dentro de la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, para desarrollar lo que se llama policía predictiva
o para, digamos, la ayuda a la buena planificación el patrullaje, sobre todo en determinadas ciudades, ¿no? Con mayores situaciones conflictivas, ¿no? Esto obviamente también tiene que ver con el hecho de que en alguno de estos ámbitos de acción pública, previamente, ¿no? Previamente a la utilización de inteligencia artificial, ya se había venido desarrollando de una forma muy activa la utilización de herramientas tecnológicas, una digitalización importante de la actividad dentro de las mismas. Si quieren, después también comentamos algo sobre esto, porque evidentemente uno de los factores que siempre se suele plantear como explicación, ¿no? Del mayor o menor desarrollo de la inteligencia artificial también tiene que ver con la experiencia de uso en otro tipo de tecnologías previas dentro de ese mismo ámbito. Hablamos de sanidad. Hablábamos de seguridad, hablamos de, por ejemplo, cuestiones como el control de la política exterior, ¿no? Y ahí, sobre todo, podemos hablar de las políticas migratorias. En este sentido, de hecho, eh, hay unos autores, Jansen, ¿no? y Kwak, que utilizan digamos, este esquema en el que, por una parte, se habla del nivel digamos, del nivel de desarrollo de las innovaciones basadas en inteligencia artificial en el sector público, considerando estas dos cuestiones, ¿no? ¿Cuál es el nivel de automatización dentro de ese ámbito de actividad, y cuál es la complejidad que facilitan los sistemas de inteligencia artificial? En función de esos dos criterios, sería posible determinar, bueno, pues cuál es digamos, el nivel de desarrollo que va a ser posible, ¿no? Y qué tipo de innovaciones van a ser posibles como consecuencia de la utilización de inteligencia artificial y de algoritmos, ¿no? Ponemos cuatro ejemplos aquí, ¿no? Uno con bajo nivel de automatización y bajo nivel de complejidad, que sería el de revisión de identidad por servidores públicos. Otro que se situaría en el extremo opuesto, ¿no? Un caso en el que hay una alta automatización y una alta complejidad de la actividad, que sería el de la determinación del riesgo, por ejemplo, en la seguridad de los pasajeros de un vuelo, que, digamos, utilizara este tipo de herramientas. Y aquí es donde efectivamente se podría desarrollar un nivel alto de innovación utilizando este tipo de herramientas de inteligencia artificial. En el caso de un nivel de automatización alto, pero un nivel de complejidad bajo en cuanto a digamos, en los sistemas o el área de actividad, nos encontraremos con el cálculo de beneficios sociales y el pago de tributos, que son dos casos en donde efectivamente las agencias tributarias tienen un nivel de automatización muy elevado. Sin embargo, el nivel de complejidad de ese tipo de procesos suele ser bastante bajo, con lo cual la capacidad de innovación va a ser relativamente también limitada. Y finalmente nos encontramos un caso de política o de acción pública donde el nivel de automatización en este caso es bajo, pero de complejidad, sin embargo, la complejidad es muy alta, que es el de la admisión de inmigrantes en un país, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, aquí también es verdad que tenemos una limitación de, digamos, de esa complejidad, y por consiguiente lo que tenemos que encontrar son aquellas situaciones en donde efectivamente, como en el caso que decía antes de la determinación del riesgo para la seguridad de los pasajeros de un vuelo, nos podemos encontrar, digamos, con esa doble, ¿no? Ese nivel alto de automatización y ese nivel alto de complejidad en el proceso, en los procesos que están vinculados a esa acción, y son aquellos supuestos en donde vamos a encontrar dentro de un ámbito de política pública, digamos, una mayor oportunidad para la innovación a partir de la utilización de la inteligencia artificial. Bien, esto, digamos, nos permite
adentrarnos en la otra dimensión que quería mostrarles en relación con el ciclo y después, si te van teniendo dudas, entiendo que ya las están, no estoy viendo hoy el chat, pero entiendo que ya las están incorporando al chat y desde luego después tendremos tiempo para conversar sobre las dudas que vayan teniendo sobre todo este tipo de conceptos y este tipo de ideas. Eh, la otra dimensión o la otra vertiente que quería abordar es el del propio ciclo de las políticas públicas, ¿no? Y la inteligencia artificial, es decir, cómo ese ciclo de las políticas públicas que normalmente solemos identificar con este esquema, cómo también se está transformando, ¿no? Y qué implicaciones tiene, ¿no? Esa transformación. Cuando hablamos del ciclo de las políticas públicas, podemos o bien hablarlo linealmente, un poco sería la misma idea, ¿no? O esta circunferencia, ¿no? En donde, por una parte, siempre que hablamos de acción pública, nos referimos a un primer momento en el que tenemos que definir un problema público, ¿no? Y cómo se incorpora ese problema público en la agenda. Esto piensen que es muy importante porque al final los problemas públicos son infinitos, ¿no? Los problemas públicos que nos encontramos en cualquier sociedad, en cualquier país, en cualquier región, en cualquier municipio, son realmente infinitos. Entonces, una de las funciones que tienen que desarrollar los decisores públicos, los actores públicos, es precisamente seleccionar los problemas que entran en la agenda, ¿no? Es decir, que los poderes públicos se comprometen a solucionar. Y no solamente eso, no solamente esa fase de incorporación en la agenda, sino que incluso podemos ir antes de ese momento, que es en el momento de la definición del problema público. También hay una competencia por definir no solamente qué problemas entran en la agenda, sino que por definir exactamente cuáles son los problemas públicos, ¿no? Y de hecho, en esa lucha por definir los problemas públicos, de alguna forma también, de hecho, cada vez estamos ya un poco por adelantarme a la cuestión, claro, ya estamos viendo cómo efectivamente cuando en redes sociales se habla sobre una determinada problemática, claro, ahí se están utilizando herramientas de inteligencia artificial, se están utilizando algoritmos para influir en el ámbito público, para decidir, para influir en los decisores públicos sobre qué es un problema y qué no es un problema. ¿Cuál es el apoyo social que tiene un problema público, ¿no? Y si realmente se tiene que incidir en ese ámbito. Junto con la definición de los problemas, nos encontramos con el diseño, la formulación y el diseño de la política. Es decir, cuando ya hemos decidido, ¿no? Cuando los actores públicos han decidido que un problema entra en la agenda, tienen que plantear algún tipo de formulación o de diseño de la política que normalmente se suele traducir en una norma o en una ley. Digamos, en algún tipo normalmente de estrategia normativa que permite pues, concretar, ¿no? esa definición del problema y darle algún tipo de formulación, diseño sobre cómo solucionar esa problemática social. Siguiente momento, una vez que hemos aprobado la norma, normalmente en un congreso, en el legislativo o a nivel regional o a nivel local, en alguna norma concreta. Después tenemos que pasar a la implantación, la implementación. En ese proceso de implantación es cuando desarrollamos algún tipo de acción, ponemos en marcha un programa público, desarrollamos alguna de las políticas, ¿no? De los tipos de políticas que hemos planteado antes, regulativa, distributiva, redistributiva, que puede consistir en crear un nuevo fondo o dar unas becas o crear algún tipo de atención al ciudadano o desarrollar algún tipo de política sanitaria o educativa, etcétera. Implementación. Finalmente, el momento de la evaluación. En la evaluación, ¿qué es lo que hacemos? Una vez se ha implementado la política, una vez se han planteado, ¿no? Se han desarrollado se ha desarrollado la política, tenemos que evaluar, tenemos que analizar cuál ha sido el resultado de nuestra actuación. Y eso con el objetivo de volver otra vez a iniciar ese proceso de redefinición del problema y si realmente ese problema sigue existiendo, pues volver a incorporarlo a la agenda pública. Bien, ¿cuál es el punto de partida o qué es lo que nos planteamos cuando hablamos de inteligencia artificial desde el plano del ciclo de las políticas públicas? Evidentemente la cuestión es que ese ciclo que parece lineal, ¿no? Y que parece que es algo circular, ¿no? Y que tendría, digamos, ningún tipo de interferencia cada uno de los momentos, ¿no? De ese ciclo, pues estaría cambiando. Y estaría cambiando
porque en cada uno de esos momentos, ¿no? En donde, como ven en esta siguiente transparencia, desde la conformación de la agenda, el diseño, la implementación, el monitoreo, tenemos que desarrollar distintas actividades, ¿no? Tenemos que desarrollar distintas actividades. En cada una de esas actividades, por ejemplo, cuando hablamos de la conformación de la agenda, pues identificar problemas, ¿no? Recolectar evidencia, comprender relaciones causales, ¿no? Ahí podemos utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Cuando hablamos del diseño de una política pública, ¿no? Simular el impacto de opciones, ¿no? O desarrollar distintas opciones posibles, ¿no? Y hacer escenarios, ¿no? Refinamiento de una determinada opción hasta la implementación, ¿no? Que pasaría por garantizar la participación de distintos actores sociales o generar la colaboración con los ciudadanos que van a recibir, digamos, la atención o que van a ser objeto de esa implementación, inducir cambios de comportamiento y finalmente en el monitoreo y la evaluación, ¿no? Dar seguimiento, compilar retroalimentaciones o analizar datos. En cada una de esas acciones sería posible, y es posible, de hecho, utilizar inteligencia artificial. Y la cuestión es que efectivamente el hecho de que empecemos a utilizar inteligencia artificial, y de hecho ya se esté haciendo de una manera cada vez más intensa, lo que estaría es transformando, ¿no? Como digo, ese ciclo de las políticas públicas. Em, y sobre todo lo estaría transformando, voy a adelantarme una transparencia más, ¿no? Con esta lógica. ¿No? Es decir, estaríamos pasando hacia lo que se llamamos un ciclo dinámico, mejor dicho, un modelo dinámico del ciclo de las políticas públicas. Es decir, una lógica más en espiral, no tan lineal y en donde se acortan los plazos digamos, en los que se producen cada uno de esos momentos. Y de hecho, se puede, de alguna forma, en el paper, en el documento donde hemos desarrollado este modelo, lo que venimos a decir es que este modelo dinámico del ciclo de políticas públicas, lo que hace es convertirse en un modelo superpuesto, ¿no? Donde cada una de esas etapas estarían superpuestas y donde efectivamente sería posible, por ejemplo, ir haciendo una evaluación del desarrollo de la política pública casi desde el momento inicial de la identificación del problema público y donde efectivamente pues es más difícil o va a ser más difícil de alguna forma delimitar cada uno de esos momentos. Aún así, en términos de vamos a decirlo, de identificar cuál es el potencial efecto que tiene la inteligencia artificial en cada uno de esos 4 etapas, pues cuando hablamos, por ejemplo, de la definición de problemas o incorporación en la agenda pública, ¿qué es lo que está haciendo ya la inteligencia artificial? Pues cómo identificar y seleccionar problemas, cómo hacer posible, ¿no? Que problemas no convencionales emerjan, ¿no? en el agenda setting, ¿no? En el proceso de incorporación en la agenda, ¿no? Problemas que no son tan evidentes, la inteligencia artificial los está poniendo sobre la mesa, por ejemplo, a través de la utilización de redes sociales para identificar determinadas, digamos, cuestiones que a los decisores públicos se les pueden haber escapado, ¿no? Entonces aquí las oportunidades son la precisión, la eficiencia, la velocidad, ¿no? La legitimidad, el aumento de la legitimidad y de la colaboración. También nos encontramos desafíos, ¿no? La brecha digital, el hecho de que haya determinados actores que no están tan familiarizados con este tipo de herramientas, el propio ruido, ¿no? Y finalmente, posibles impactos negativos, pues algunos gobiernos y administraciones públicas pueden verse excluidos por la diversidad de necesidades, no solamente tecnológicas, también hay cuestiones relacionadas con la violación de la privacidad. Claro, si tenemos procesos abiertos de escucha activa, también de alguna forma estamos controlando, ¿no? Lo que dice la sociedad o lo que de alguna forma la ciudadanía está compartiendo a través de redes sociales, ¿no? Podría ser un peligro que está ahí latente. Desde el punto de vista del diseño, ¿no? Y la formulación de las políticas públicas, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Ayudando a cómo definir y seleccionar alternativas de política pública. Es decir, diferentes herramientas. Por ejemplo, pensemos en algunas herramientas que están utilizando algunas municipalidades para incorporar a través de una plataforma de participación ideas
de mejora de la acción pública, ¿no? O incluso ideas de mejora de la regulación de un municipio, ¿no? Pues a través de esas plataformas hay herramientas ligadas a la inteligencia artificial que permiten incorporar esa inteligencia colectiva de una manera mucho más eficiente. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Pues que esto puede mejorar pues, la confianza, ¿no? Los propios procesos de hacer más eficientes los procesos de adopción de decisiones, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos encontramos con una serie de desafíos, ¿no? Ligados a esas cuestiones éticas o de brecha digital que también están presentes, ¿no? Y aquí también, desde el punto de vista de impactos negativos, pues la existencia de determinados sesgos o malas decisiones adoptadas a partir de la utilización de este tipo de herramientas, que es un posible resultado negativo ligado a la inteligencia artificial. Desde el punto de vista de la implementación, aquí sobre todo un aspecto muy importante en donde está incidiendo la inteligencia artificial es en cómo gestionar en tiempo real evidencia sobre, digamos, cómo se implementa una acción pública, ¿no? Y aquí, evidentemente, las oportunidades tienen que ver con el ahorro de costes, con la mejora de la productividad, con el posible reducción del fraude y de la corrupción, ¿no? La mejora de la provisión del servicio público, del propio procesamiento de la información o incluso de la interoperabilidad, ¿no? Del intercambio de información entre lo que se llama el government to government, ¿no? La información entre gobiernos y cómo intercambian esa información. Aquí ya también hay determinados desafíos, desde el desplazamiento de objetivos, ¿no? En la pérdida de responsabilidad. Al final, efectivamente, en esa interoperabilidad, ¿quién es el responsable último por la adopción de una determinada decisión o por la implementación de una forma de esa decisión? Y también aquí, en cuanto a los impactos, posibles impactos negativos, también existen cuestiones relacionadas con la discriminación, con la opacidad, cuando hablamos de algoritmos o la violación de la privacidad. Finalmente, la evaluación, ¿no? En este caso, que probablemente sea un ámbito donde más, o el ámbito donde yo diría uno de los que más está concitando, ¿no? El interés, ¿no? De la inteligencia artificial en cómo tratar, ¿no? Con la evaluación en tiempo real, ¿no? Cómo desarrollar un análisis holístico de la evaluación de una acción pública, ¿no? Y cómo de alguna forma este tipo de herramientas nos pueden facilitar que ese tipo de procesos de análisis de la política se puedan no solamente hacer en tiempo real, sino también poder experimentar, ¿no? Con diferentes estrategias de actuación e incluso con escenarios que se puedan ir, digamos, experimentando a través de diferentes herramientas que están a disposición, ¿no? De los decisores públicos. Aquí, obviamente, también tenemos determinados desafíos ligados a la obsolescencia de los datos, ¿no? Que también es algo que va a aumentar, ¿no? Como consecuencia de la utilización de este tipo de herramientas, la ausencia de marcos de trabajo o los impactos negativos ligados a la deshumanización de actividades diarias o el desplazamiento relacionado con la complejidad, ¿no? Y la dependencia de este tipo de herramientas. De alguna manera, con este marco lo que vemos es que el ciclo de las políticas públicas, como les decía, está entrando en esa dinámica más en espiral, un modelo mucho más dinámico, ya no tan lineal, en donde las distintas etapas se van a superponer y de alguna manera pues van a hacer que el proceso del propio ciclo de las políticas públicas sea mucho más complejo, con oportunidades, pero también con diferentes desafíos que hay que tener en cuenta. Bueno, esto lo tenemos ahí desarrollado. Obviamente esto también lo podríamos plantear teniendo en consideración ese esquema, ¿no? Que ya les presentamos en su momento sobre los diferentes sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y la descripción, ¿no? que hacíamos sobre el potencial de valor público. También podríamos considerar cómo esos diferentes sistemas están siendo utilizados desde el punto de vista de las políticas públicas, pero esto lo dejamos ahí. Y voy a pasar en esta parte final para no extendernos en tiempo y sobre todo dejarles espacio para que podamos tener, digamos, retroalimentación y podamos de alguna forma desarrollar un intercambio con todos ustedes en la parte final, pues que veamos algunos casos concretos, ¿no? De esta perspectiva digamos, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿no? Y lo primero que les mencionaba
era este observatorio de tecnología en el sector público donde se pueden observar diferentes casos, como ven, más de 1.300 casos de utilización, casos de uso que ya están en marcha de utilización de tecnologías disruptivas ligadas al sector público, en este caso el ámbito europeo, y donde se pueden ver diferentes estudios o diferentes ópticas o maneras de entender, perdón, diferentes maneras de entender esas estadísticas. Por supuesto, considerando como ven aquí, considerando los diferentes niveles de gobierno, como ven, la mayoría de los casos de herramientas están vinculadas a el ámbito nacional de gobierno y también el ámbito local, ¿no? Tienen menor peso tanto a nivel regional como aquellos que se refieren a diferentes niveles de gobierno. También es importante porque se hace la clasificación de cuál es el tipo de tecnología emergente. La mayoría de los casos que se incorporan dentro de este observatorio tienen que ver con la utilización de inteligencia artificial o realidad virtual, como pueden ver también en la parte superior izquierda, ¿no?, de este esquema. De forma que, bueno, pues esto es algo interesante y también es importante ver digamos, el área, ¿no?, de actividad, ¿no? Y esto es lo que vemos a continuación, ¿no? Las áreas de política pública. Y lo que vemos es que la mayoría de los casos tienen que ver con la mejora de los servicios públicos, una mejora más interna, y luego lo que nos encontramos, es decir, lo que llamaríamos o denominaríamos la modernización administrativa, la generación de nuevos procesos de servicio. Después hay otras áreas de política pública que tienen especial, digamos, en donde se han desarrollado muchos de estos casos, sobre todo en el ámbito económico, pero también en el ámbito de la seguridad, ¿no? Como les decía antes, el orden y seguridad pública, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la protección social o en el ámbito del medio ambiente. Otras áreas en donde se han utilizado de una manera mucho más minoritaria este tipo de tecnologías disruptivas, pues como vemos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vivienda o en el ámbito de los temas ligados con la cultura, con digamos, el ocio y finalmente el ámbito de la defensa, que he de reconocerles que es un tema que me llama la atención porque, digamos, el ámbito de la defensa, a pesar de lo que indiquen estos datos, y seguramente esto tiene que ver con la propia confidencialidad con la que a veces se trabaja dentro del ámbito de la defensa, pues es seguramente uno de los espacios donde más casos de uso, digamos, relacionados con inteligencia artificial se pueden encontrar. Pero ya digo que seguramente, y esto es una hipótesis que yo planteo, seguramente este ámbito sea o esta cuestión esté ligada al hecho de que pues, no se desvelen, ¿no?, de manera pública pues algunas de las digamos, avances o innovaciones que se están haciendo basadas en inteligencia artificial dentro de la política de defensa, ¿no? Dentro de este módulo, para nosotros era muy importante que viéramos varios casos, ¿no? De hecho, les hemos presentado 4 casos. No voy a entrar en el detalle de los 4 casos, simplemente voy a dar algunos lineamientos generales. Un primer caso que tienen ustedes para analizar esta semana es el de la policía predictiva. Es un caso, el PredPol en Uruguay, que sobre todo lo que les invitamos es a que ustedes de alguna forma reflexionen sobre los desafíos éticos y legales que tiene la utilización de un software de predicción policial basado en inteligencia artificial y que a través de la utilización o del análisis de datos históricos de crímenes, pues se tratan de identificar puntos calientes de criminalidad, ¿no? Y de alguna forma redireccionar u orientar la atención policial y por consiguiente los recursos hacia determinadas áreas de alta probabilidad de delitos, ¿no? Este es un ámbito que especialmente pues, se ha, digamos, convertido en una referencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la policía predictiva es un caso de uso muy, muy interesante que, como digo, está desarrollado en el ámbito de Uruguay. Otro caso importante o interesante que también les planteamos en este módulo
es el caso de Veripol. El caso de Veripol, que también tiene que ver con la Policía Nacional, en este caso de España, y que ha desarrollado a través de un sistema de inteligencia artificial basado en Machine Learning y el procesamiento del lenguaje natural, pues un mecanismo para identificar denuncias falsas. Como pueden imaginar, un cuerpo policial nacional a lo largo del año recibe miles de denuncias. Pues una manera de evitar que se utilicen recursos de manera inadecuada es precisamente detectar la existencia de denuncias que son falsas, ¿no? Y esto es una manera de, digamos, hacerlo con una herramienta que se utiliza, ya digo, desde hace unos años en la Policía Nacional de España, y a través del entrenamiento con denuncias previas, pues identificar, ¿no? Tratar de establecer un patrón, ¿no? Unos patrones que faciliten o que permitan conocer cuáles de las denuncias que entran son falsas, y de alguna manera poder optimizar mejor los recursos públicos en este ámbito. Un tercer caso tiene que ver con la inteligencia artificial para la identificación de redes criminales en Chile, ¿no? No sé por qué he dejado esto de inteligencia artificial para el diagnóstico de enfermedades, se me ha debido de pasar. Este es un algoritmo, es el caso del fiscal Heredia en Chile, que como consecuencia de la colaboración multidisciplinar, ¿no? Desde el año 2018 y culminando 2023, pues, y con un sistema de inteligencia artificial, se ha tratado de mejorar la gestión también del crimen en Chile, ¿no? Y funciona mediante el análisis de grandes volúmenes de datos penales, identificando en este caso patrones delictivos para asistir a fiscales y analistas en sus investigaciones. En este caso también, digamos, sobre todo lo que se trata es de, desde esta lógica de la predicción, pues utilizar, digamos, o entrenar algoritmos a partir de grandes volúmenes, ¿no? De documentos, en este caso, sobre delitos, ¿no? Previos cometidos en el caso de Chile, y bueno, pues de alguna forma tratar de plantear, ¿no? Una colaboración en los procesos de investigación policial por parte que llevan a cabo los fiscales. Y finalmente, el caso que de alguna manera también marca este módulo tiene que ver con el concepto de, bueno, de Prometea, que es un caso vinculado con la eficiencia judicial en Argentina, y que, bueno, pues fue desarrollado, probablemente uno de los primeros casos de inteligencia artificial planteados en el ámbito de América Latina, desarrollado por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma ha permitido, digamos, encauzar y facilitar, ¿no? La evaluación y la elaboración de dictámenes judiciales y el procesamiento de casos judiciales mediante la automatización de aquellas tareas más repetitivas dentro de la Fiscalía, en un ámbito concreto de actividad, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera este caso, lo interesante es que disponemos de evidencia sobre su implementación, sobre su desarrollo. De hecho, se ha hecho una evaluación, ¿no? Que de hecho lo tenemos aquí, una evaluación del caso Prometea. Tienen ustedes una publicación completa elaborada por Elsa Estevez, Sebastián Linares y por Paolo Filotrani, en donde se hace una evaluación sobre efectivamente cómo la utilización de este tipo de herramientas dentro de este caso, pues ha permitido una transformación de, digamos, el concepto de la política judicial, y cómo nos podría ayudar considerando, digamos, otros posibles espacios en donde implementar la inteligencia artificial. No voy a entrar en diferentes, bueno, dentro de la presentación, pero también en la propia publicación aparece, digamos, los diferentes elementos que tienen que ver con el caso, desde el propio contexto institucional, en el que se habla de un aspecto que ya hemos mencionado, que es muy relevante, que es el de la gobernanza de datos. Y sobre todo la identificación, ¿no? Que esto es algo que me parece muy relevante, ¿no? Donde conectamos política pública con la propia área de servicio, ¿no? La identificación del tipo de causas que se tratan dentro de la institución, la obtención de estadísticas y sobre todo definir, ¿no? Es decir, en qué ámbitos es posible
que la inteligencia artificial nos ayude a mejorar la actividad que desarrollamos dentro de nuestra propia organización a partir de ese análisis de la gobernanza de datos, ¿no? También en el texto aparece pues cómo se han ido desarrollando los distintos momentos, ¿no?, del proceso de implementación de Prometea, desde esa gobernanza de datos, el diagnóstico y medición de los procesos, la propia reingeniería, ¿no?, de los procesos, la construcción de modelos de procesos, ¿no?, y árboles de decisión, que es otra de las características que tiene este caso. Realmente no tiene una utilización de inteligencia artificial predictiva, sino que realmente lo que hace es una construcción de modelos de procesos que permiten, ¿no?, y árboles de decisión que permiten tomar mejores decisiones. La confección de modelos estandarizados, ¿no?, de soluciones jurídicas a partir de esos árboles de decisión. La identificación, ¿no?, de palabras clave en los procesos de predicción, la propia provisión de herramienta, ¿no?, automatizada para esos elementos de predicción y el ajuste de la herramienta, ¿no?, que de alguna forma constituiría, digamos, esa línea de continuidad, ¿no? La propia arquitectura del sistema también aparece recogida en este documento. Los autores de este análisis tuvieron la oportunidad de conocer en detalle el contenido, ¿no?, que no suele ser habitual, de la implementación y de la propia, digamos, el proceso interno de desarrollo del caso, que también incluía, ¿no?, la utilización de un asistente virtual. Bueno, estos son datos más concretos sobre el tipo de procesos que finalmente eran los más utilizados y que fueron sobre todo los ligados a los amparos habitacionales, ¿no?, los recursos que se producían ante la Fiscalía en relación con la utilización, ¿no?, de este amparo habitacional, que incorporaba casi el 70% de todos los casos que se analizaban dentro de este ámbito judicial. Y bueno, también se hace un esquema del planteamiento de las conclusiones. Finalmente, como hago en todas las sesiones y para ir finalizando, cerramos digamos, esta presentación pues sugiriendo una serie de ideas clave que creo que son importantes de cara, bueno, pues a que podamos cerrar adecuadamente el módulo y sobre todo abramos el periodo, el espacio para la interacción con todos los participantes, ¿no? En primer lugar, decir que la inteligencia artificial y las políticas públicas, digamos, la relación entre esos dos ámbitos tiene que ver con el hecho de que no todas las intervenciones públicas son iguales, como ya hemos podido, digamos, tenido ocasión de comentar, no todas las intervenciones públicas son iguales, ni generan los mismos efectos en las personas y por consiguiente la interacción o la incorporación de inteligencia artificial en función de la política pública, pues lógicamente tendrá unas consecuencias distintas, ¿no? Obviamente todavía queda mucho camino por recorrer a la hora de analizar, ¿no?, efectivamente cuáles son las implicaciones que nos encontramos en cada uno de esos diferentes ámbitos, pero ya estamos observando que efectivamente hay singularidades, ¿no? Y en ese sentido es como podemos decir que hay que adaptar la inteligencia artificial a diferentes tipos y áreas de política pública y de servicio público. Es decir, tenemos que conocer efectivamente nuestro ámbito de actividad, bien sea el ámbito educativo, bien sea el ámbito de transportes, bien sea el ámbito de la salud, bien sea el ámbito de la policía, emergencias, etcétera, y de alguna forma analizar adecuadamente cuáles son las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial en ese ámbito y de alguna manera tratar de optimizar, ¿no?, esas posibilidades. Como ya digo, bajo la evidencia de que hay determinados sectores donde es más factible y donde existe un mayor número de casos de uso, lo cual nos muestra que efectivamente estamos ante una temática que no va a crecer linealmente en todas las administraciones públicas de forma homogénea, sino que lo que nos vamos a encontrar es con distintos, digamos, formas de actuar y de enfrentarnos y de utilizar este tipo de herramientas. También el propio ciclo de las políticas públicas, como decía antes, se transforma desde digamos, de un diseño más lineal, un planteamiento más lineal, a un planteamiento más en espiral, más turbulento, más rápido, con diferentes fases superpuestas.
Y finalmente, bueno, como saben, tienen diferentes casos que hemos preparado y que hemos identificado en toda la región, que son áreas clave y que muestran áreas clave de la implementación de la inteligencia artificial y desde luego desde esa perspectiva del ciclo de las políticas públicas. Para nosotros, un caso de referencia es el caso de Prometea, que como saben, no solamente tenemos un pequeño resumen, sino que además tienen una publicación más en extenso por si acaso hay alguien que quiera conocer algo más sobre cómo se ha aplicado y cuáles han sido las consecuencias de su desarrollo dentro de la Fiscalía de la ciudad, de la provincia, mejor dicho, de Buenos Aires. Y con esto yo termino esta mi intervención, mi presentación, y vamos a dejar estos últimos casi 20 minutos para que entre todos podamos, digamos, intercambiar y bueno, plantear dudas, cuestiones, problemas, ideas en relación con esta temática. Así que, Carlos, no sé si has tenido la oportunidad de ir recogiendo ya Efectivamente, ideas. he ido recogiendo. Muchas gracias, Ignacio, por esta parte teórica del webinar. Como siempre, tenemos el chat echando humo. La verdad que tenemos cerca de en torno a 10 11 preguntas. Si te Perfecto. parece, te las voy planteando según han ido apareciendo y así vamos haciendo un repaso general del módulo. Y Perfecto. John Sardón, desde Perú, nos pregunta, ¿cómo podría darse una política pública sin acción de autoridades y sin intervención de actores gubernamentales? Muy bien. Si quieres, dame alguna más. Bien, te voy planteando varias. Jorge Salvador nos pregunta también, Ignacio, ¿qué se entiende por un problema público y cuándo las administraciones públicas lo deben considerar como tal? Ujú. María ¿Y Aquino, otra, desde alguna más? Venezuela, nos pregunta, ¿cómo se puede vincular la inteligencia artificial con la política exterior y la diplomacia? Ya que siempre se menciona a otros actores como ambiente, transporte, agricultura, etcétera. Muy bien. Pues empezamos fuerte. A ver, Mm. muy interesante. Hay ocasiones, empezó por la primera intervención, perdona que se me había ido. ¿Quién sería de? La primera intervención La de John primera. Sardón, desde Perú. Vale, pues sobre cómo se produce, digamos, una política pública sin intervención o sin, digamos, actividad de los poderes públicos. En algunas ocasiones, efectivamente, ante determinadas circunstancias, los poderes públicos no intervienen, deciden no intervenir. Es decir, y en este caso, la acción pública consiste precisamente en no tomar digamos, una acción activa sobre una determinada situación. ¿Eso qué significa? Eso puede significar que precisamente la inacción lleva a también un cambio, ¿no? En una determinada situación, ¿no? Y esto lo podemos encontrar pues en algunas ocasiones, ¿no? En algunos procesos de actividad pública, ¿no? Incluso, por ejemplo, desincentivando, ¿no? A mí siempre me gusta utilizar un caso, ¿no? En donde las administraciones públicas desincentivan el consumo, ¿no? de recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos ahorrar agua, pues lo que le decimos a los usuarios es que no utilicen, ¿no? Por ejemplo, el agua para la limpieza de sus automóviles o para, digamos, consumos que no sean los más básicos, ¿no? Entonces ahí estamos de alguna forma haciendo que los usuarios no, digamos, utilicen un recurso público común, ¿no? En otras ocasiones, efectivamente, como ya decía, pues las autoridades públicas no intervienen directamente ante una determinada circunstancia, precisamente porque eso es lo que hace, ¿no? Que, digamos, ese ámbito de actividad pues tenga o suponga un cambio, ¿no? en cuanto a los resultados que logra. Esto está de alguna forma conectado con la segunda de las preguntas que tenía que ver con qué es un problema público, ¿no? Efectivamente, al final, un problema público es algo que definimos de una manera subjetiva, ¿no? Y precisamente ahí es donde entra, y por eso conecto estas dos cuestiones con
digamos, en cómo de alguna manera con la utilización de inteligencia artificial podemos identificar más objetivamente o incluso podemos encontrar determinados problemas que tradicionalmente no estaban, ¿no? No estaban en la agenda pública, ¿no? Y un problema social tiene que ver precisamente con cómo se percibe, ¿no? Por parte de la ciudadanía, por los actores, si realmente está presente en la conversación pública, si realmente tenemos evidencias, ¿no? De si está produciendo algún tipo de impacto, ¿no? Negativo o positivo en una determinada comunidad política. De hecho, precisamente hoy uno de de las maneras de hablar de valor público es precisamente esta idea, ¿no? El si somos capaces de identificar junto con una comunidad, ¿no? O en una comunidad que puede ser un barrio, un distrito, un municipio, una región, incluso un país, pues cuáles son los problemas que realmente afectan a esa comunidad política. Y claro, en ese proceso que, como digo, tiene un carácter subjetivo, que a veces, bueno, pues está contrapuesto porque no todos los individuos percibimos los problemas de la misma manera, pues entendemos, y yo creo que vamos en esa línea, la inteligencia artificial lo que nos permite es de alguna manera objetivar, sacar a la luz, ¿no? Determinados problemas o cuestiones que no eran tan evidentes y que gracias a la utilización de estas tecnologías, digamos, esperamos que se produzca una mayor, digamos, objetivación y una mayor presencia de determinadas cuestiones que antes no tenían tanto peso desde el punto de vista de la agenda pública, ¿no? La pregunta relacionada con la inteligencia artificial y la diplomacia me ha parecido muy relevante y yo creo que en este caso es evidente, podremos plantear varias líneas, ¿no? de análisis. Uno muy claro que ya se está utilizando es el de lo que se denomina la diplomacia, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Es decir, cada vez más, digamos, países utilizan las redes sociales para transmitir ideas, proyectar imagen, y eso lógicamente lo hacen a través de herramientas que tienen un carácter algorítmico y que sirven pues para interactuar con otros actores, sobre los que quieren influir de alguna manera, ¿no? Esto se está haciendo. Y yo les aseguro que hay actores internacionales muy relevantes que precisamente son usuarios muy intensivos de boots o ¿no? De este tipo de herramientas y que de hecho lo llevan hasta el extremo de tratar digamos, de influir, incluso realizar injerencias, ¿no? En la política interior de otros países, ¿no? Con lo cual, fíjense si tiene o puede tener influencia desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? Esto lo estamos viendo en lo que se llama ahora digamos, políticas o la guerra híbrida, ¿no? Donde parte digamos, de la confrontación que se produce entre distintos países, pues se desarrolla a través de este tipo de herramientas que muchas de ellas tienen que ver con la utilización de inteligencia artificial, ¿no? Carlos. Sí, efectivamente. Si te parece, te voy lanzando preguntas de tres en tres porque veo que siguen Venga. apareciendo en el chat nuevas. Entonces, Esteban Marríquez, desde Chile, nos pregunta, ¿hay casos de uso, intuyo, de inteligencia artificial en donde se hayan cumplido con todas las etapas como corresponde? ¿O siempre habrá algunos detalles por revisar, como por ejemplo una correcta auditoría algorítmica o identificación de sesgos, etcétera? Nicolás Gallo, desde Venezuela, te lanza otra pregunta. eh, y dice, ¿qué tipo de impacto tendría la implementación de algoritmos predictivos en la formulación de políticas? Y si quieres, terminamos esta tanda de tres. Laura Gaiter, desde México, nos pregunta si conoces, en este caso, si existe en México algún tipo de entidad para autorregular el campo de la inteligencia artificial. Muy bien, muy bien. Empezando por Esteban, bueno, esto, digamos, la utilización de IA en todos los momentos, ¿no? En todas las etapas del ciclo, de una forma correcta. Yo entiendo y hablaba de la auditoría, de la evaluación. Es verdad que
todavía queda mucho que hacer desde esa perspectiva de la evaluación, de la auditoría. De hecho, creo que en alguna ocasión ya les he mencionado que uno de los temas en los que estamos trabajando más intensamente es precisamente en el de configurar, digamos, estrategias de análisis y sobre todo de auditoría y evaluación, ¿no? De los algoritmos que se utilizan para desarrollar muchos de los casos, ¿no? que ya estamos viendo dentro de este curso y que ustedes ya conocen. Em, Todavía estamos en un estadio muy inicial de este tipo de procesos de evaluación y de auditoría, que son los que precisamente nos permitirían conocer no solamente determinados sesgos o determinados problemas que se han podido producir, sino también analizar de una manera más amplia, ¿no? Más global, cuál es el efecto que tiene la utilización de inteligencia artificial dentro de una determinada política pública o dentro de un determinado sector de actividad. Creo que esto es algo que tendremos que hacer, digamos, lo antes posible si realmente queremos aprender, conocer, ¿no? Y de alguna forma ir modificando los posibles problemas que van a ir surgiendo, ¿no? Como consecuencia de la utilización de este tipo de herramientas. Pero todavía estamos en una situación muy incipiente, ¿no? De hacer este tipo de evaluaciones. De hecho, una de las iniciativas más relevantes que a día de hoy existen a nivel internacional precisamente consiste en la creación de una agencia estatal de evaluación de la inteligencia artificial, em, que se va a crear o se ha creado ya en el caso de España, AESIA, de supervisión de la inteligencia artificial, que precisamente trata de dotarse de instrumentos para no solamente servir de, por ejemplo, de repositorio de algoritmos, de manera que todas las entidades privadas y públicas que utilicen algoritmos tengan la obligación de compararlos con esta agencia de regulación, sino que además también sirva como un instrumento para analizar esos procesos de implementación de los algoritmos, sobre todo en el sector público, conociendo pues qué tipo de implicaciones están teniendo o pueden generar como consecuencia de su uso. Pero todavía estamos en un proceso bastante inicial. En cuanto a los algoritmos predictivos en la formulación de las políticas públicas, claro, este es uno de los ámbitos de interés. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos del ámbito policial, eh, precisamente una de las cosas que podemos hacer o que podríamos hacer es el de utilizar datos previos, por ejemplo, en el ámbito policial o en cualquier otro ámbito. Pensemos en el ámbito educativo. Queremos cambiar la educación o la política de educación de nuestro país. Pues vamos a utilizar, por ejemplo, datos sobre el fracaso escolar, ¿no? O sobre digamos, sobre esta cuestión o sobre otras cuestiones de los que ya disponemos para tratar de analizar no solamente dónde se están produciendo los problemas, sino de establecer, ¿no? Cómo tendría que ser una política educativa diferente dentro de un determinado país, por ejemplo, para reducir el abandono temprano, ¿no? de la escolarización. Pues ese tipo de cuestiones, evidentemente, están cada vez más presentes, ¿no? Y desde luego van a servir de una manera cada vez más intensa a hacer o para afinar mejor esa formulación de políticas públicas, de nuevas actividades. Y de hecho, yo lo que les invito es que precisamente cuando piensen en algún posible trabajo para digamos, o algún un posible ámbito de actividades relacionado con el trabajo, ¿no? que tiene el curso, pues una de las posibles opciones que tienen sobre la mesa es el de, bueno, pues hacer un diagnóstico acerca de qué tipo de, digamos, de problemáticas que ustedes ya están tratando de solventar en su organización, identificar si con la utilización de inteligencia artificial sería posible, digamos, hacer una aproximación distinta a esa problemática con los datos que ya dispone la organización y de alguna forma tratar de predecir o proyectar, ¿no? Soluciones diferentes, ¿no? Hacer una formulación distinta de esa problemática. Y sobre el caso de México, pues a día de hoy yo no conozco, digamos, ejemplos concretos de
organismos que estén gestionando, por ejemplo, al estilo este que mencionaba de la AESIA, ¿no? La Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial, o que estén desarrollando, sobre todo pensando en el sector público, no hablo del sector privado, hablo del sector público. Yo no conozco ninguna agencia de carácter nacional federal o de ningún estado donde ya estén concretándose este tipo de iniciativas. Puede ser que exista, pero yo a día de hoy no lo conozco. Carlos, Bien, pues continuando, si quieres, aún quedan en torno a unas 6 preguntas. Voy a tratar también de hacer un venga, pequeño summarize entre ellas, venga. porque hay otras que es cierto que ya has ido respondiendo según ibas avanzando en el módulo o respondiendo a otras de otros compañeros. Fabián Galín, Guatemala, nos pregunta, en el ámbito de las instituciones fiscales y de tributos, si bien el nivel de automatización suele ser alto y poco complejo, el reto más grande podría ser la interoperabilidad de los datos, la cooperación interinstitucional y garantizar el manejo de los datos sensibles para que sean sistemas y herramientas confiables. Continuando con otra pregunta de Ivor Saavedra, también del chat. Te pregunta si tienes algún tipo de consejo sobre cómo concientizar a las autoridades sobre la importancia de la implementación de la inteligencia artificial en las políticas públicas. Enric García desde Andorra, si no me equivoco, nos pregunta también, o mejor dicho, nos dice, los datos son la materia prima, la base de la cual se nutre la IA, la inteligencia artificial. ¿Se puede hablar de desarrollo de la IA cuando solo tenemos miles de datos, quizá no más de cientos? Muy bien. Sí. Perfecto. Sobre la primera, sobre los tributos. Ciertamente que la interoperabilidad es un ámbito absolutamente fundamental. De hecho, por ejemplo, en el caso que más conozco, que es el de la agencia tributaria en España, precisamente uno de los factores clave del éxito de esta experiencia es precisamente el compartir datos con otras organizaciones, ¿no? Y el que en el futuro seamos capaces de desarrollar nuevos servicios vinculados a, digamos, una gestión ágil de los tributos y de los datos fiscales, pues tiene que ver con ese intercambio de datos, por ejemplo, con un ayuntamiento que necesita conocer que un ciudadano está al corriente de pagos de sus impuestos, pues que no tenga que pedir al ciudadano que vaya a pedirle a la agencia tributaria un certificado, que directamente sea el ayuntamiento el que haga esa solicitud y se puedan intercambiar datos de una forma más ágil, ¿no? Facilitando o abriendo nuevas posibilidades en este sentido. Sobre consejos sobre cómo concienciar, ¿no? Concienciar sobre la implementación. Pues aquí yo lo que invitaría es a que las autoridades, bueno, pues que conozcan, ¿no? Algunas de las implicaciones que estamos viendo, ¿no? Dentro de este curso, que conozcan la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que les hablemos de los principios que están en peligro, que están en riesgo o que están, digamos, digamos, viven nuevas o que tienen nuevas oportunidades para reverdecer, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna forma podamos construir conjuntamente estas nuevas oportunidades, ¿no? Y limitar los posibles riesgos. Obviamente, en algunos casos lo que se está haciendo precisamente son campañas de concienciación sobre, bueno, pues el impacto que tiene la inteligencia artificial en nuestras sociedades, las dimensiones éticas, etcétera, que están detrás. Enric nos plantea sobre cuando tenemos una n baja, cuando tenemos un número de datos relativamente pequeños, normalmente el potencial que tiene para crear patrones, ¿no? Está vinculado a disponer de grandes datos. Yo no soy un estadístico, cada vez más es cierto que hay digamos, posibilidades desde el punto de vista del análisis de datos, por ejemplo, las ecuaciones estructurales que permiten hacer proyecciones a partir de una base o de un número de casos relativamente limitado. Pero bueno, obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de grandes cantidades, grandes volúmenes de datos que son los que nos permiten, digamos, de alguna forma hacer esas predicciones más importantes, ¿no? Lo cual, ya digo, no significa que no se pueda trabajar con un número de casos más limitado. Ujú, Carlos. correcto. Si ya te parece, vamos hacia la última tanda Sí, Ronda. sí, esta última ronda de preguntas-respuestas. En este caso son 4.
que justo Nicolás Gallo nos acaba ahora de escribir también. Entonces comienzo. Si quieres, Hermes Crespo te pregunta, ¿cómo podemos aplicar un árbol de decisiones como modelo estandarizado para una política pública? Malou Guzmán, por su parte, te pregunta, ¿cómo los riesgos públicos si en la práctica, a pesar de tener una política pública, la realidad es totalmente diferente? Y luego ya en el cajón que tenemos aquí también, además de preguntas y de respuestas, Eugenio Cañizares nos pregunta, ¿debemos permitir que los algoritmos tomen decisiones de forma autónoma o siempre debe de haber una última verificación humana? Y ya por último, Nicolás Gallo nos plantea, ¿qué sucede cuando existe o no existen datos fiables para poder implementar una política con inteligencia artificial? Bueno, pues empiezo por esta última. Claro, es que la existencia de datos fiables es algo fundamental. De hecho, cuando hablamos de gobernanza de datos, precisamente lo que estamos haciendo es de la necesidad de tratar adecuadamente los datos, de limpiar los datos y de hacer una curación de los datos que nos permita realmente dar los siguientes pasos. Si no tenemos esto, va a ser muy difícil que podamos realmente utilizar o desarrollar, digamos, algún tipo de caso de inteligencia artificial o que de utilización, ¿no?, de algún sistema de inteligencia artificial que nos ayude a desarrollar nuestra organización. En relación con los em, con a ver, vamos a ver. Así con la cuestión de los árboles de decisión. Bueno, esto ahora no, yo no me voy a plantear una respuesta. Yo creo que esto, digamos, esta cuestión requiere un poco más de tiempo, simplemente de plantear que los árboles de decisión pues sería una manera más sencilla, una primera aproximación a la utilización de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y que estaría más ligado a, digamos, a tratar de sistematizar, ¿no? Y de alguna forma optimizar los procesos de decisión a través de una fórmula bastante más sencilla que entrar en la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Si quieres, lo podemos comentar en otro momento que tengamos un poquito más de tiempo. Sobre la utilización o de las decisiones automatizadas, muy rápidamente te diré bueno, en la legislación, desde luego la normativa española claramente plantea que las decisiones automatizadas tienen que estar supervisadas por un ser humano. Y desde luego la normativa europea también va a ir en este sentido, es decir, y precisamente este es el gran desafío que nos encontramos cuando hablamos de inteligencia artificial en la administración pública, es el hecho de que si permitimos o facilitamos que se desarrollen decisiones automatizadas, potencialmente sin la supervisión humana, claro, al final, bueno, ¿quién es el responsable de esas decisiones? ¿Cómo podemos rendir cuentas? ¿Qué implicaciones tiene eso? Ya digo que la normativa que se está aprobando, que se ha aprobado en el caso europeo, precisamente trata de evitar esto y lo que hace es obligar a las administraciones públicas a que en cualquier caso sea posible explicar el resultado al que ha llegado un algoritmo, y eso, lógicamente, pues va a tener unas implicaciones sobre el tipo de algoritmos que se utilizan en el sector público y acerca de, efectivamente, del alcance de estas decisiones automatizadas, que desde luego va a ser mucho más limitado de lo que podríamos pensar inicialmente, ¿no? Y yo creo que me he quedado con no sé, Carlos, si había una más que me he quedado sin, que creo que me Sí, he una ahí quedado sin pendiente responder. de Malou Guzmán que ¿Sí? planteaba cómo minimizar los riesgos Ah, los públicos riesgos, eso. Ujú. si en la práctica, a pesar de tener política pública, a veces o en ocasiones la realidad es diferente. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta, pero efectivamente, digamos, por eso decía antes que era tan importante definir los problemas públicos. Si no tenemos al final la realidad, digamos, de un problema o de una determinada
tenemos a la que tienen que hacer frente a las administraciones públicas siempre tiene un carácter subjetivo. Entonces, en ese proceso de construcción de esa realidad, de ese problema, pues es importante no solamente la colaboración de distintos actores sociales, ¿no? La inteligencia artificial potencialmente nos permite ampliar el elenco de actores sociales intervinientes y que puedan incorporar diferentes visiones, ¿no? a lo que son los poderes públicos que tradicionalmente han estado siempre pues, más limitados, ¿no? para acceder a un ayuntamiento o a los decisores públicos. Y con este tipo de herramientas podemos captar más fácilmente la voz de distintos actores sociales que tradicionalmente han estado silenciados o no han tenido tanta presencia dentro de las instituciones públicas, ¿no? Por consiguiente, efectivamente, es importante definir los problemas públicos y identificar bien los actores que no están habitualmente presentes en los procesos de adopción de decisión y que son a los que nos tenemos que orientar también. Este es un Ujú. tema también que nos llevaría mucho tiempo seguir, digamos, planteándolo. Correcto, pues yo creo que, bueno, siguen apareciendo aquí comentarios en el foro respecto a algunas de las respuestas ya que nos has ido planteando. Yo aquí plantearles a los estudiantes si les parece ir finalizando la clase, que este tipo de comentarios, de preguntas que puedan ir surgiendo, lo realicemos en el foro de esta semana. Y te devuelvo el micrófono, Ignacio, para poner el broche final a este webinar. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. La cuestión, efectivamente, yo agradezco, como siempre, a todos los participantes bueno, pues haber tenido a bien estar hoy con nosotros. Como dice Carlos, creo que tenemos varios días para poder seguir compartiendo, ¿no? inquietudes dentro de los foros del foro que tenemos para esta semana. Y como decía al principio, les invito a reflexionando y que vayan pensando acerca del caso que van a utilizar para hacer la actividad última que tiene que ver con digamos, una propuesta de intervención dentro de su organización o bien con actividad que ya se haya realizado teniendo en cuenta la implementación de inteligencia artificial. Nos queda la última sesión de webinar, que será el jueves de la semana que viene a la misma hora, en donde vamos a abordar la inteligencia artificial y la administración pública desde el último de los bloques que nos queda, que es el nivel micro de la administración pública, y sobre todo nos vamos a centrar después de las estrategias, después de las políticas públicas en las personas, sobre todo el impacto que ya está teniendo la inteligencia artificial tanto en empleados públicos como en la ciudadanía que interactúa con las administraciones públicas. Lo dejamos aquí. Agradecemos, como siempre, agradezco por supuesto a Carlos Jiménez su buen hacer y digamos, este intercambio que tenemos con todos los participantes. Por supuesto, a todo el equipo del CLAD, que aunque no los ven, están ahí detrás y nos están apoyando para la realización de este curso de una manera tan interesante. Y finalmente, pues también agradecerles a ustedes, como les decía al principio, por la asistencia. Nos vemos dentro del foro de Moodle. Muchas gracias por su atención. Que pasen un bonito día y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.